IBR, la gracia de Dios, Nuevo Chimbote, presenta libros en audio. James Renehan, Edificación y Belleza, la eclesiología práctica de los bautistas particulares ingleses, 1675-1705. Narrador Miguel Reyes. Para el lector juicioso e imparcial. Nunca podremos agradecer lo suficiente la maravillosa ayuda que como Iglesia cristiana hispanohablante hemos recibido a través del trabajo de muchos hermanos que con denuedo y perseverancia han puesto en nuestro alcance material teológico que ha transformado nuestro entendimiento de la fe. Y esta gratitud es tanto por aquellos que establecieron ministerios de traducción y distribución desde la otra orilla del Océano Atlántico, con el propósito de que la literatura reformada en español llegara a pastores en América, así como por hombres y mujeres que nunca sabremos sus nombres, pero que fielmente dieron de su tiempo para ser accesible, fuente de agua viva para todos los que tenían sed por volver a las Escrituras. Estamos viviendo un despertar y la mano del Señor es claramente visible entre nosotros. Alabado sea el Señor por poner nuestros ojos en nuestros pueblos. Por esa razón, como bautistas reformados, sentimos la inmensa responsabilidad de hacer nuestro aporte a este despertar con aquello que es el tesoro más precioso de nuestra fe, nuestra eclesiología. La eclesiología siempre será una doctrina apasionante debido a su practicidad y aplicación. Es la cereza sobre el pastel de toda la teología de una iglesia. El entendimiento de doctrinas como el Evangelio y la autoridad de las Escrituras se manifiestan en cada una de las acciones prácticas de una iglesia. Creo que con mucha razón se ha dicho, si quieres saber cómo es la doctrina de la iglesia, mira su eclesiología. Por ejemplo, la forma en la que una iglesia entiende el Evangelio es claramente manifestada en las aplicaciones prácticas de su vida como iglesia, al momento de considerar a alguien para el bautismo y la membresía, o al ejercer la disciplina eclesiástica. Todo lo que hacemos descansa sobre lo que creemos. Sin embargo, detrás de cada aplicación práctica de una iglesia, no solo hay conceptos teológicos muy importantes relacionados con la salvación o la doctrina de Dios, sino también con la identidad de la iglesia y su propósito. Lamentablemente, esta perla preciosa ha perdido su brillo ante los ojos de muchos en nuestros días. Son diversos los factores que han llevado a que la iglesia sea desplazada de su centralidad en el plan de Dios y la salvación de los pecadores. Podría ser el apego desmedido que tenemos a nuestros sentidos y experiencias por encima de la verdad de Dios que permanece para siempre, o por nuestra tendencia a menospreciar lo que aparentemente no funciona, cambiándolo por cosas que supuestamente dan resultado, aunque no sea lo que Dios estableció en su palabra. Si bien es probable que estas sean algunas de las causas, creemos que la verdadera razón de este abandono y menosprecio es la falta de entendimiento de la gloria que la Iglesia de Cristo posee. La Iglesia de Cristo es gloriosa. Su gloria se deja ver cuando entendemos que solamente ella es la proclamación de la misericordiosa gracia de Dios para pecadores condenados que han sido perdonados por los méritos de Cristo. Su hermosura es visible cuando la vemos a través de los ojos de aquel que la amó hasta lo sumo y se entregó por ella hasta la muerte, y muerte de cruz. Su suprema importancia sale a relucir cuando la entendemos como Eva santificada, que por la obra soberana de su marido está llenando la tierra de hombres y mujeres que proclaman la gloria del Dios eterno en la faz de Jesucristo. La Iglesia de Cristo es gloriosa. Su nombre, su gloria, se deja ver cuando pecadores perdonados se reúnen en una asamblea a adorar a aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Su hermosura es visible cuando estos pecadores, no escuchando su propio corazón ni dando espacio a sus ideas imperfectas,
adoran a Dios en la forma que Él estableció. Su importancia sale a reducir cuando descubrimos que la Gran Comisión no puede ser cumplida si no hay iglesias sólidas que enseñen a los discípulos bautizados a guardar todas las cosas que el Señor ha manifestado. Esa es la gloria de la Iglesia de Cristo. Por este motivo es un privilegio presentar ante usted esta obra del Dr. James Renihan, la cual no es simplemente un recuento histórico de lo que los bautistas particulares hicieron de manera práctica en sus iglesias en el siglo XVII, sino un reflejo de lo que creemos es una aplicación consistente de la verdad de Dios en la forma más práctica y cotidiana de la vida de una iglesia. Este libro es una joya de gran valor porque mantiene un dulce equilibrio entre lo académico y lo pastoral. Su invalorable contenido histórico, tomado de fuentes primarias en bibliotecas y otros lugares de Inglaterra, está acompañado del agradable aroma que emana de las reflexiones prácticas de un pastor. Aunque vemos una infinitud de enseñanzas importantes en la obra, hay tres que usted encontrará constantemente en las páginas de este libro. Primero, la importancia de ser consecuentes con lo que uno dice creer. Ad fontes, el grito inmortal de la Reforma llamando a los creyentes a volver a la fuente primaria de la fe cristiana, las Sagradas Escrituras, es un emblema fundamental de la teología reformada. De este principio se desprende la intención de que todas las iglesias vivan continuamente un proceso de reforma conforme a lo que la palabra de Dios dice, es decir, que sean iglesias cada vez más bíblicas. Una de las luchas que todos enfrentamos en este contexto es la necesidad de ser consecuentes con lo que creemos, porque aunque sostengamos convicciones firmes sobre ciertas cosas, la mayoría de las veces nuestro actuar no lo refleja. Al leer la historia de los bautistas particulares en este libro, notará que aun siendo un pueblo humilde y pequeño en número, buscaron ser consistentes con las cosas que entendían de la Escritura, aunque eso le costara el rechazo de sus hermanos. Los bautistas particulares deseaban que su fe fuera identificada con la ortodoxia y la reforma de las iglesias protestantes de su tiempo. Al mismo tiempo, sus convicciones los llevaron a tener que diferenciarse de la rama más grande de las iglesias reformadas en lo referente a su entendimiento de la teología del pacto, inmediatas implicaciones eclesiológicas. Estas iglesias fueron consistentes, pues trataron de practicar fielmente lo que ellos entendían que una iglesia debía hacer. Esta es una gran enseñanza para nuestras iglesias reformadas de hoy. Debemos buscar ser consistentes con nuestra fe y llevar sus implicaciones hasta los niveles más prácticos de nuestra vida como creyente y como iglesia. Segundo, la rica variedad de aplicaciones dentro del esquema de la misma confesión de fe. La tendencia natural de nuestro corazón es siempre ir la libertad que otros tienen y enseñorearnos sobre ellos. Hemos visto en las escenas más oscuras de la historia del mundo, como dentro de la iglesia en más de una ocasión, las persecuciones por parte de creyentes hacia otros creyentes por causa de su fe es una de las grandes inconsistencias de la historia de algunas de las iglesias heredadas de la Reforma protestante. Sin embargo, el mismo pecado remanente e inclinación del corazón sigue estando entre nosotros hoy. Somos propensos a tratar de reclamar una fe uniforme y separarnos de aquellos que no lo ven de la misma manera. No me malentienda, creo que es necesario proclamar una fe clara y tener una identidad bien marcada. El problema es cuando, pasando por alto la regla imperecedera dada por el Señor de que solo Dios es el Señor de la conciencia, manchamos nuestro precioso legado con un legalismo despreciable. La historia misma nos prueba que nuestros antepasados tuvieron que aprender a caminar juntos y en ocasiones a separarse, con estas diferencias en la aplicación de su fe. Esto será puesto de manifiesto. Llegue al capítulo sobre el gobierno de la Iglesia
y vea cómo aún entre hombres prominentes existían convicciones distintas con respecto a este tema. Aprender de sus aciertos y equivocaciones puede convertirse en una excelente guía para nosotros hoy, a fin de seguir edificando sobre el legado que dejaron tras sus pasos. Pero, aunque hay un precioso tesoro en la vida práctica de los bautistas particulares del siglo XVII, lo que nos lleva a imitarlos no es un asunto de herencia histórica, sino su apego a la Escritura. Tener en alta estima nuestro legado no debe hacernos perder el objetivo por el cual lo estudiamos. Con una sinceridad admirable, el Dr. Renehan nos deja ver la historia de nuestros antepasados. Realmente fueron hombres imperfectos que amaron al Señor y buscaron ser fieles a su palabra. Probablemente pocos años después de haberse constituido la Asociación de Iglesias Bautista de Londres, editó y publicó la Confesión de Fe de 1689, dejó de existir principalmente por una controversia sobre el canto de himnos en el culto público. La historia eclesiástica de los bautistas particulares debe ser leída con el propósito de alentarnos por el hecho de que si es posible vivir y practicar lo que creemos, de advertirnos sobre los peligros de nuestros corazones. Si hombres mejores que nosotros fallaron, no somos ajenos a esa posibilidad, y desafiarnos al entender que la historia de este legado bautista confesional se sigue escribiendo, y ahora también en español, y descansa sobre hombres imperfectos como nosotros. La única diferencia entre ellos y nosotros es que nuestra ventaja es mayor, porque estamos escribiendo esta historia sobre la vida y los libros que nos dejaron los hombres fieles que estuvieron aquí antes que nosotros. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su iglesia y su belleza sea notoria hasta lo último de la tierra. Introducción. Este libro es un estudio de la teología histórica. Es un intento por describir en detalle la implementación de los principios eclesiológicos confesionales entre un grupo numeroso de iglesias que suscribieron la Segunda Confesión Bautista de Londres en los últimos 25 años del siglo XVII. Después de haber visto a la luz del día por primera vez en diciembre de 1997 como mi tesis doctoral en la Escuela Universitaria de Teología Evangélica de la Trinidad de Deerfield, la presente está al fin lista para su publicación. Tristemente, debido a exigencias académicas en mi puesto de trabajo actual, no he podido actualizar su contenido en ningún sentido significativo. En 1968, el historiador bautista británico White sugirió que había la necesidad de un estudio microscópico de la historia bautista, aunque solo sirviera de freno a los bolígrafos demasiado fluidos de aquellos que defendían y practicaban las inexactitudes y deficiencias del enfoque telescópico. La historia bautista ha sufrido a menudo a manos de los ideólogos y polemistas, quienes han enfocado su trabajo con consistentes prejuicios a priori, forzando el fruto de sus esfuerzos para que se refleje esas preferencias. La mayoría de las historias bautistas del siglo XIX eran intentos polémicos de demostrar la antigüedad, continuidad y en ocasiones la sucesión directa de los principios bautistas a través de los siglos. Cuando Williams propuso una historiografía alterna en 1896, rastrear el bautismo de creyentes por inmersión, en retrospectiva, solo hasta los años 1640, el alboroto fue tan grande que fue expulsado de la presidencia del Seminario Teológico Bautista del Sur. La investigación histórica cuidadosa no pudo superar los prejuicios de una historiografía manejada teológicamente. En el siglo XX se ha ganado algo de terreno, pero no mucho. Las nociones populares del llamado movimiento lamarquista
con su compromiso con el exclusivismo bautista y una negación consecuente de cualquier tipo de iglesia universal, así como una insistencia en la comunidad y sucesión bautistas, son diseminadas persistentemente en muchos círculos bautistas. Esta obra ofrece una mejor comprensión de esas pretensiones. La evidencia aquí citada demuestra que los primeros bautistas calvinistas no pueden ser enlistados como precursores de las nociones lamarquistas. Una catolicidad genuina marcó las vidas de los bautistas particulares. Por otro lado, algunos historiadores bautistas notables han argumentado que el tema central en la vida bautista ha sido la noción de la libertad del alma. La libertad de la fe y expresión individuales ha sido defendida como un medio para oponerse a cualquier intento por poner normas de credo o confesionales a la vida bautista moderna. Este estudio ofrece evidencia sustancial de que la autoidentificación del mayor grupo de primeros bautistas estaba estrechamente vinculada con la teología confesional precisa. Al colocar un locus de teología bajo el microscopio y considerar su lugar en medio de un grupo de iglesias definible, se pueden encontrar antídotos para estos enfoques. Los tratamientos telescópicos de la historia bautista tienen que estar basados en estudios más limitados y detallados. Otro motivo por el que asumí este estudio es más pastoral, proviene de un interés particular, desarrollado por varias observaciones durante varios años. Como pastor de una iglesia moderna que suscribió esta confesión, me di cuenta de que había poca información disponible acerca de la implementación del material eclesiológico que ésta contiene por parte de las iglesias originales que fueron responsables de su publicación. La segunda mitad del siglo XX ha sido testigo de la abundante republicación de obras puritanas por una variedad de editoriales. En muchos casos, estas obras arrojaron mucha luz sobre los puntos de vista teológicos de los bautistas particulares ingleses. La Segunda Confesión de Londres es una recensión de las dos confesiones paidobautistas principales del siglo XVII, la Independiente Declaración de Saboya y la presbiteriana Confesión de Fe de Westminster. Los bautistas afirman que usaron estas obras porque hubo un acuerdo explícito entre ellos acerca de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Por esta razón, los tratados puritanos acerca de la mayoría de los temas teológicos proveen una gran comprensión de las convicciones doctrinales de los bautistas. Sin embargo, la eclesiología era el principio distintivo de los bautistas y no puede tratarse del mismo modo. Es una equivocación trazar una línea recta desde los escritos eclesiológicos puritanos paidobautistas hasta las creencias y prácticas de los bautistas. Las reimpresiones de materiales específicamente bautistas del siglo XVII han sido muy pocas y los libros en existencia de aquella época son raros y caros cuando están disponibles en el mercado. El pastor promedio tiene poca oportunidad de examinar los escritos eclesiológicos de los primeros bautistas y por tanto puede carecer de una perspicacia importante de las doctrinas de su confesión de fe contiene. Mientras consideraba las declaraciones de nuestra confesión y su implementación en las iglesias contemporáneas, me di cuenta de que esta falta de información creaba un vacío de perspectiva histórica y confesional. Se hacían presuposiciones acerca de la enseñanza de la confesión y su práctica en las iglesias que no parecían estar justificadas del todo. Era necesario emprender un estudio utilizando fuentes primarias para tratar de delinear el entendimiento específico de los principios eclesiológicos colocados en la confesión por sus editores y promulgados en las iglesias que originalmente se suscribieron. No es que yo crea que los suscriptores modernos deben seguir las prácticas de sus predecesores en todos sus detalles.
Es más bien que la suscripción confesional no debería ser informada simplemente por la interpretación moderna, sino por un entendimiento hecho y derecho de la implementación histórica y teológica de la confesión. Este estudio que se concibió a fin de lograr tal propósito. Es un intento por investigar la eclesiología práctica de las iglesias que suscribieron la Segunda Confesión de Londres. Esta frase se refiere a la puesta en práctica de los principios eclesiológicos en la vida continua de las iglesias. El método utilizado para proseguir con este tema puede asemejarse a un conjunto de 3 círculos concéntricos. El anillo más interno en la Segunda Confesión Bautista de Londres en sí. Este documento contiene declaraciones teológicas técnicas acerca de la eclesiología y fue solamente adoptada por más de 100 iglesias en la época que estamos estudiando. El anillo intermedio contiene los escritos eclesiológicos de los bautistas particulares. Estos dan cuerpo a las doctrinas de la confesión y proveen un marco teórico y teológico más detallado para entender las posturas adoptadas en las iglesias. El círculo más externo contiene registros de las iglesias escritos a mano. Estos fueron las crónicas de las iglesias que se conservaron como registros oficiales de la vida y los hechos que tuvieron lugar. Son un ejemplo fascinante de la historia de la iglesia vuelto a la vida. Estos registros de las iglesias dan evidencia de los mecanismos de la eclesiología en la vida real. Demuestran los medios específicos que fueron usados por las iglesias para poner en práctica la teoría de la eclesiología. El capítulo 1 es un panorama histórico del surgimiento y desarrollo de las iglesias bautistas particulares. Este capítulo prepara el escenario para los análisis eclesiológicos contenidos en los capítulos del 2 al 6, en los cuales se han examinado las declaraciones relevantes de la confesión, se han consultado los escritos eclesiológicos y se han utilizado los registros de las iglesias para ilustrar los principios doctrinales por los que se aboga en forma escrita. Se escogieron las 3 décadas representadas en el título de esta obra, 1675 a 1705, por su relación específica con la confesión. Por el año 1675, todos los líderes principales en Londres y en el resto del país estaban en las posiciones pastorales que mantendrían a lo largo de estas décadas. Por el año 1705, casi todos estos hombres habían muerto y el liderazgo del movimiento estaba cayendo en nuevas manos. La confesión fue publicada por primera vez de forma anónima en el año 1677, en un tiempo de persecución, como una declaración de la fe de muchas iglesias en Londres y en el resto del país. Fue adoptada públicamente 12 años más tarde en un periodo de tolerancia por más de 100 iglesias y proveyó el marco de referencia para una teología de la iglesia en estas congregaciones. En estas 3 décadas, esto fue una señal importante para todos los observadores. Colocó tajantemente a los bautistas entre los disidentes reformados, al mismo tiempo que daba evidencia de sus perspectivas únicas, especialmente acerca de los temas eclesiológicos. En muchos puntos ha sido necesario hacer referencia a los primeros escritos y prácticas de los bautistas particulares. Algunos de los líderes en 1689 habían sido parte del movimiento desde sus inicios y habían contribuido al desarrollo del pensamiento. No hay bifurcación alguna entre los primeros hombres e iglesias y los postreros. Antes bien, hay continuidad de un movimiento que emergió con conciencia propia apenas en las décadas de 1640. Hay una progresión natural sin diferencias significativas. Las décadas en cuestión marcaron el primer periodo estable después de una etapa inicial de desarrollo y proveen una muestra clara de las prácticas eclesiológicas de las iglesias suscriptoras. Como suscriptores originales de la confesión, sus prácticas arrojan mucha luz al entendimiento explícito de su implementación.
La inmensa mayoría de las ilustraciones han sido tomadas del periodo sujeto a investigación y de las iglesias que se conoce que habían adoptado dicho documento. He intentado concentrarme en las particularidades más sobresalientes de la implementación de la eclesiología. Algunos temas, como son la naturaleza teológica del bautismo de creyentes en contraposición con el paidobautismo, por necesidad han recibido solamente un tratamiento sumario. Asimismo, prácticas aparentemente idiosincráticas encontradas en circunstancias aisladas nos han sido incluidas. Dadas las limitaciones necesarias para esta obra, ha sido imposible identificar e investigar cada matiz posible de la práctica de cada iglesia. En la raíz de la eclesiología bautista particular hubo un impulso primitivista, entusiasta. Underwood ha identificado como el énfasis en la fe y la práctica de la primera y más temprana forma o patrón, según se describe en el Nuevo Testamento, lo cual conllevó esfuerzos por recrear o imitar tal forma en el presente. A lo largo de esta investigación será evidente que los bautistas trataron de aplicar incesantemente este principio a su doctrina y práctica. Fue el ímpetu detrás del desarrollo del bautismo de creyentes, de la práctica de la inmersión, del orden y gobierno de la iglesia, del papel de los oficiales, de los varios aspectos de la adoración y de la implementación de las relaciones intereclesiales. El uso dado por Richard Baxter a la frase tertuliano quod primum et ultimum está en buena correspondencia con el enfoque bautista de la teoría y aplicación de la eclesiología. Un elevado concepto de la escritura, combinado con una fe en la actividad de Dios en Cristo, en la asamblea reunida en la actualidad, llevó a los bautistas a definir y a desarrollar su doctrina de la iglesia con cautela y cuidado. El patrón fue encontrado en el Nuevo Testamento y la responsabilidad de reproducirlo fue primordial en las congregaciones de los santos. En las palabras de uno de sus líderes, la edificación y belleza de la iglesia tienen mucho que ver con su orden, no la clase de orden que la superstición dicte o por el cual la fineza litigiosa contiende, sino el que hemos descrito, el cual establece a la iglesia en conformidad con la voluntad de Cristo. En general, los bautistas particulares ofrecen la imagen de una eclesiología vivaz que es informada por un impulso primitivista de basar sus sendas en las Escrituras y que consistente con la enseñanza de su confesión, sus métodos pueden ayudar a sus herederos teológicos a pensar más cuidadosa y detenidamente en su propia práctica de la vida de la iglesia. Informar por la suscripción moderna a la confesión de fe.